Hay tres cosas que San Pablo no aceptaría. Tres cosas que él rebatiría con inteligente pasión argumental. Esas tres cosas son intentar separar a Cristo de la Iglesia. Segundo, lesionar la caridad o pretender que un valor humano pueda ser más importante que la caridad. Y lo tercero, pretender que Cristo no ha resucitado. Son tres cosas, tres puntos capitales de la enseñanza que Pablo recibió y Pablo fielmente transmitió. Pero enfaticemos, las dos primeras se sostienen en la tercera. Como bien dice Pablo en su primera carta a los Corintios, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vacía es nuestra predicación. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar del matrimonio entre Cristo y la Iglesia? La Iglesia sería una viuda desconsolada. ¿Y qué sentido tiene hablar de una caridad que sirve para qué? Si se muere con la muerte, si es vencida por la muerte. Por eso Pablo reaccionaría con particular pasión inteligente y argumental ante cualquier intento de negar el hecho, la verdad de que Cristo ha resucitado. Y quienes pretendemos ser herederos, discípulos, continuadores lo más fiel posible del legado de San Pablo, no podemos permanecer silentes, impávidos, cuando en una u otra instancia, de una u otra manera, se pretende negar el nervio central, el eje sobre el cual se articula toda la predicación de la fe cristiana. Cristo ha resucitado, primicia y prenda de nuestra resurrección. En el capítulo anterior de esta serie, nosotros nos detuvimos a analizar los reparos, los modernos, los contemporáneos intentos que se hacen para desvirtuar el hecho y negar la verdad de la resurrección de Cristo. La teoría del montaje, del sepulcro olvidado, que fue todo una impostura, una trampa tendida por los apóstoles con la complicidad de María y que se ha transmitido de un papa a otro hasta nuestro siglo actual. Procuré en ese capítulo desplegar ante ustedes las consecuencias que se derivarían del hecho de que Cristo nunca resucitó. Si Cristo nunca resucitó, Él no es Dios. Si Cristo no resucitó, Él es un iluso, un alucinado, un megalomaníaco. Se engañó a sí mismo y nos engañó a todos. Es un profeta cuyas profecías nunca se cumplieron ni se cumplirán. Si Cristo no ha resucitado, su enseñanza moral tiene una validez totalmente relativa, tiene un techo simplemente humano. Si Cristo no ha resucitado, la Iglesia entera está estructurada sobre una mentira, sobre un fraude. Habríamos jugado con la credibilidad de la gente, obligándolos a creer en una impostura. Si Cristo no ha resucitado, la liturgia es simplemente rememorativa, pero no es representativa y recreativa de aquello que recuerda. Si Cristo no ha resucitado, en la Eucaristía comemos la carne de un muerto. Si Cristo no ha resucitado, no tiene sentido celebrar el domingo, el día del Señor, el día de Cristo resucitado. Si Cristo no ha resucitado, todo el trabajo y la esperanza del hombre llegan a un techo infranqueable, se detienen acá y venimos a ser igual que los animales, peor que los animales. Si Cristo no ha resucitado, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y si Cristo no ha resucitado, amar es inútil. Amar es peligroso. Amar es comprometerse en un vínculo que quiere ser perpetuo. Y si Cristo no ha resucitado, no hay vínculo alguno que pueda aspirar a la perpetuidad. Verdaderamente, si Cristo no ha resucitado,
los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, hemos venido a ser los más desdichados entre todos los hombres. Llega el momento, por lo tanto, de ver cómo argumenta Pablo, cómo convence Pablo aquello de lo que él mismo está tan íntimamente convencido, que Cristo realmente ha resucitado. Para ver eso, inspeccionemos primero sobre qué se fundamenta, cuáles son las pruebas, las razones de nuestra fe en Cristo resucitado. Y dije explícitamente, las razones de nuestra fe. Que nadie piense que la fe es hostil, ajena, simplemente paralela a la razón. La fe y la razón se retroalimentan, interactúan, se apoyan mutuamente. Creo para entender, entiendo para creer. La fe y la razón son las dos alitas mediante las cuales el hombre remonta su vuelo hacia la contemplación y posesión de la verdad. Nuestra fe en la resurrección se apoya en razones. ¿Y qué razones? Hay dos típicas razones en toda argumentación de un hecho que uno mismo no ha presenciado. El primero es la evidencia propia. El segundo es la prueba testimonial. Pablo tuvo evidencia propia. Pablo vio a Jesús resucitado. Lo vio en su experiencia de Damasco. Dice haberlo visto posteriormente. Habló con él en 2 o 3 ocasiones en que Cristo se le apareció y le dijo: ánimo, no te podrán acallar, ánimo, sigue hablando, tú serás mi testigo en Jerusalén, tú serás mi testigo en Roma. Jesús vio, Pablo vio y escuchó a Jesús resucitado. Pablo no era un alucinador, Pablo no era un paranoico ni un esquizofrénico. Pablo era un hombre de una extraordinariamente robusta complexión psíquica y física. Un hombre sumamente equilibrado, maduro, que sabía cuándo hay que hablar y cómo, y cuándo hay que callar y cómo, que sabía actuar y sufrir. Era un hombre también de una extraordinaria complexión física. Ahí está el elenco, el listado, la credencial de apóstol que él con orgullo exhibe. Cuánto sufrió, cuántos viajes, cuántas cárceles, cuántas persecuciones, naufragios, hambre y frío. Él no es un visionario, no es un soñador que se encierra en un solipsismo y comienza a imaginar tonteras, cosas que son producto de una fantasía afiebrada. Es un hombre extraordinariamente robusto en su complexión física y en su complexión psíquica, psicológica. No es un visionario y por lo tanto es un testigo creíble. ¿Por qué es creíble? Porque lejos de redituarle a él ganancia el hablar de Cristo resucitado, invariablemente la sola mención que él hiciera de que Cristo había resucitado le significaba hostilidad, desconfianza, persecución, finalmente la muerte. Una persona no actúa así cuando es un impostor. Y Pablo no se contenta con invocar su propio testimonio, su propia evidencia de Cristo resucitado. Y la cuenta 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se refiere a ella también en el comienzo de su carta a los Gálatas. No se contenta con invocar que él lo vio, sino que él dice que él también ha hablado con personas que lo han visto, que lo han escuchado resucitado, y dice Cefas, Pedro, Santiago, los apóstoles y otros 500, la mayoría de los cuales están vivos y otros están muertos. Un impostor, uno que ha inventado la absurda teoría de que Cristo habría resucitado entre los muertos, nunca actúa así, no se juega de esa manera, invocando personas conocidas por todos, la mayoría de las cuales están vivas y que fácilmente habrían podido desvirtuar su propio testimonio. No hay por dónde argumentar en contra de Pablo en cuanto a la credibilidad de su vivencia y evidencia personal. Él habla de lo que él vio, de lo que él escuchó. Él vio a Cristo resucitado. Pero además, nuestra fe en la resurrección se apoya en testimonios, en cartas, en documentos, en tradiciones, es decir, un depósito de verdades que se transmiten
oralmente o documentalmente o mediante imágenes y mediante ritos desde los apóstoles hasta ahora. Nótese cómo comienza él el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, dedicado íntegramente al tema de la resurrección de Cristo, primicia y prenda de la nuestra. Dice, les recuerdo, hermanos, les recuerdo el evangelio que ustedes han escuchado, el evangelio que ustedes han recibido. Les recuerdo lo que yo recibí y les recuerdo lo que yo transmití. O sea, Pablo transmite no solo su propia vivencia, sino también es el receptáculo, el depositario y el fidelísimo transmisor de algo que él recibió en su contacto tan humilde y fiel con las columnas de la iglesia, Santiago, Juan y por sobre todo Pedro. Pablo siempre escuchó a la iglesia, cooperó con la iglesia y su propio testimonio se une al testimonio de una iglesia que en esto es concorde, es unánime. Todos los apóstoles vieron a Cristo resucitado y el testimonio de los apóstoles es imparcial, merece pleno crédito. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ellos creía verdaderamente en la resurrección de Cristo. Cuando lo vieron o lo supieron muerto, cancelaron su esperanza, volvieron las espaldas. Es cuestión de escuchar a los discípulos de Maús, que se van desencantados dejando a Jerusalén atrás, y nosotros que pensábamos que Él iba a ser el libertador de Israel. Las mismas mujeres piadosas que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús, por amor de Dios, ¿para qué embalsamar un cuerpo si yo sé que ese cuerpo va a resucitar? El hecho tan piadoso del embalsamamiento que las mujeres hacen de Cristo, y para lo cual corren presurosas en la mañana del domingo, demuestra hasta qué punto la primitiva iglesia estaba embargada del sentimiento de que la muerte había cobrado como presa definitiva a Jesús. Y en evidencia de todo ello, cuando las mujeres, especialmente Magdalena, ven a Cristo resucitado y presurosas corren a decirle a Pedro, es verdad, ha resucitado, los apóstoles, ¿qué dijeron? Están locas estas mujeres, están hablando de satinos, cabezas de pescado. Y después, cuando Jesús mismo en la tarde del domingo de resurrección se aparece a Pedro y a otros más, pero no está Tomás, y Tomás no cree. Y Tomás dice, mientras yo no ponga mi mano en su costado, yo no creeré. Esta dificultad que muestra la primitiva iglesia apostólica en creer en Jesucristo es la mejor prueba de lo intachable que es el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles no elucubraron, no fantasearon, no crearon una imaginería colectiva de la que pudieran medrar para atraer la simpatía del pueblo y posicionarse como sus líderes. No, los apóstoles se rindieron ante la evidencia de lo que ellos mismos se resistían a creer. Cristo ha resucitado. Y eso explica la actitud que todos los apóstoles, por supuesto Pablo incluido en primera fila, van a tomar frente a este punto angular de la enseñanza apostólica, la resurrección de Cristo. Vean el primer discurso de Pedro en Pentecostés. Termina anunciando que Cristo ha resucitado. Luego Pedro, cuando explica la sanación de un tullido, dice, es en el nombre de Cristo resucitado. Cuando son conducidos ante el Sanedrín y se les conmina a que silencien la verdad de la resurrección de Cristo, ¿qué dicen? Pero si nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros sabemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Nosotros hemos comido y bebido con Jesús resucitado. Nosotros somos testigos de su resurrección. Y esa palabra, testigos de su resurrección, pasó a convertirse en la historia de la Iglesia como sinónimo de ser apóstol, como sinónimo de ser bautizado en Cristo Jesús. Tú no puedes ser bautizado en Cristo Jesús, ni puedes pretender ser apóstol de Cristo Jesús si no crees, si no eres testigo de
de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. San Pablo, en cuanto experimenta su conversión camino a Damasco, comienza sistemáticamente a predicar a Cristo resucitado, a sabiendas de que la sola mención de este hecho le va a concitar la mala voluntad, la incomprensión y la persecución de sus oyentes, tanto en el mundo judío como en el mundo helénico. Su primer discurso a los judíos en Antioquía de Pisidia culmina en el anuncio de Cristo resucitado. De inmediato se divide la comunidad, se divide la sinagoga y de inmediato comienzan los recelos, las persecuciones en contra de Pablo. Después Pablo va a Jerusalén, hace un discurso, se presenta ante el Sanedrín y en todas partes dice: a mí, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me procesan? ¿Por qué estoy encarcelado? Porque predico en el nombre del Señor resucitado. Es un testimonio inacallable, es un testimonio indesmentible. No se puede silenciar el hecho sobre el cual está construida toda nuestra fe cristiana. Cristo ha resucitado. Después Pablo da ese mismo testimonio en el Areópago, es decir, el Consejo Supremo de la Cultura, de la Justicia de la ciudad de Atenas, una de las grandes capitales de la cultura del mundo de entonces. Y le va bien, concita una cierta atención o al menos curiosidad de parte de esos filósofos y juristas, pero cuando dice que Jesús ha resucitado entre los muertos y que nosotros resucitaremos en Él, surgen las risotadas, la chacota, los palmoteos despectivos en el hombro. Charlatán, un día te volveremos a escuchar sobre estas novedades. A Pablo esto no le importó y cuando lo vuelven a apresar en Jerusalén y después lo conducen en Cesarea ante las distintas autoridades judías o romanas, ante el procurador Félix o Festo o ante el rey Agripa, invariablemente sus discursos culminan en el hecho de que Jesús ha resucitado. Y siempre se gloría en decir: por eso estoy encadenado, por eso estoy siendo procesado, porque no puedo callar el testimonio de Cristo resucitado. Verdaderamente, si hay algo que Pablo jamás podría aceptar, es que alguien diga que Jesucristo no resucitó. Él sabe, es su evidencia. Y cuando él argumenta en sus epístolas, tiene la delicadeza no solo de remitirse a su propio testimonio, a lo que él vivió, sino que también recoge, y con eso nos ha hecho un gran favor a los siglos posteriores, él recoge en sus distintas epístolas el testimonio de lo que ya la primitiva iglesia cristiana vivía y creía respecto de Cristo resucitado. Por ejemplo, es frecuente que en sus cartas, la carta a los romanos, la carta a los filipenses, él utilice, citándolos, himnos de fe, que son como pequeños mini credos en los que la primitiva comunidad cristiana resumía y expresaba su fe. Por ejemplo, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Carta a los romanos. O cuando dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, se está refiriendo a un himno que se cantaba en la primitiva iglesia. También en muchas de sus epístolas él cita pequeños resúmenes o himnos que se cantan en la liturgia a manera de alabanza. Por ejemplo, despierta tú que duermes, porque Cristo te iluminará y te resucitará de entre los muertos. Y ese precioso pasaje en la carta a los filipenses: Jesús no codició quedarse en su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se hizo siervo, tomando nuestra carne, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó por encima de todas las potestades y de todos los nombres, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Estos no son inventos de Pablo. Pablo lo recoge de la vivida tradición de la primera comunidad cristiana.
Por eso cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se pretende hacer un resumen de cómo vivía la Iglesia Apostólica, se dice, y los apóstoles predicaban con valentía, con audaz entusiasmo, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Definitivamente, negar la resurrección de los muertos provocaría la santa ira de Pablo y lo llevaría a desplegar toda su inteligente, apasionada argumentación. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vacía es nuestra predicación y hemos llegado a ser los más desdichados de todos los hombres. No nos quedemos con esta refutación argumental. En algunos momentos es necesario hacerla, cuando se nos dispara desde afuera y se nos pretende hacer aparecer como un conjunto, un rebaño de gente crédula, que cree ciegamente, sin apoyo alguno en evidencias de la ciencia o de la razón. No somos tontos, no somos necios. La fe es inteligente y la inteligencia suprema consiste en aceptar la fe, pero una fe apoyada en buenas razones. No aceptemos que se burlen de nosotros haciéndonos aparecer como una manada de gente de piadosa credulidad. No, nuestra fe está basada en las más sólidas razones y Pablo es parte importante e insustituible en ese fundamento sólido de nuestra fe. Pero más allá de eso, más allá de que debemos responder a nuestros adversarios con respeto, con caridad, con paciencia, con mansedumbre y siempre con buenos argumentos y siempre orando por ellos, porque al mal no se le vence haciendo el mal, al mal se le vence haciendo el bien, al mal se le vence con el esplendor de la verdad. Aparte de eso, vivamos como resucitados. Ahora estamos ya resucitados. Vivamos como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Pablo lo dice con una hermosura insuperable. Somos ciudadanos del cielo. Allá está nuestro destino. Allá nos espera Cristo, el justo y misericordioso juez, nos espera con una corona de gloria. Vivamos ya transfigurados. Nuestro cuerpo por ahora es corruptible. Cristo resucitado lo hará incorruptible como el suyo. Vivamos en el amor, porque el amor marca la continuidad entre la tierra y el cielo. El amor es el hilo conductor que hace que lo que hemos creado aquí en la tierra se nos devuelva transfigurado, centuplicado, definitivamente asegurado allá en la Jerusalén celestial. Vivamos en el amor, porque en eso sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. En eso se transparenta que uno ya está resucitado, en que uno vive en el amor. Y hablemos de la muerte, sin temor. Hablemos de los muertos, con inmenso cariño. Hablemos de la muerte como lo que es. Es un parto, es un nacer a una nueva luz. Es un abrir los ojos para ser acogido por el regazo de una madre que se llama María y que es la puerta del cielo. Morir es estar en Cristo Jesús. Lo decía tanto San Pablo. Deseo morir para estar con Cristo. Eso es la muerte. Es volver a Cristo y en Cristo volver al Padre. Morir es regresar a esa Jerusalén celestial, esa morada donde el Padre tiene muchas habitaciones y donde Jesús y María, y ahora Pablo también, se dedican a preparar un lugar para aquellos que han puesto toda su esperanza en Él. Hablemos así, con cariño, con esperanza, con sagrado temor y respeto de la muerte. Y hablemos también así de los muertos. Por favor, no hablemos de los muertos en pasado. No digamos nunca, mi difunto marido era, mi difunta madre siempre quiso tal cosa. Ellos son presentes, ellos viven. Hablemos de los muertos tal como se habla de Cristo en la Eucaristía. Se les recuerda con gratitud y cariño. Se habla con ellos porque están presentes y se espera un feliz reencuentro con ellos allí donde somos ciudadanos del cielo. Eso es ser cristiano, ser testigos de que Cristo ha vencido a la muerte. Dios les bendiga.